hegemonía que no se da felizmente, sino más bien la solidaridad que se ve entre los miembros de la academia. Seamos solidarios, muy solidarios, defendamos nosotros, porque ya tenemos tantos problemas y mejores que nos tengamos nosotros muy cercanos y listos para dar las opiniones que sean necesarias. En realidad, como presidente de la Academia Nacional de Derecho, les digo que ya llevo un poco más de 2 años como presidente, no he recibido sino satisfacciones. La Academia se ha generado gracias a el aporte de juristas de primera nota que formaron esta academia, entre los cuales estaba el doctor Alexander Valdés, estaba el doctor Javier de Gabriel Padre y muchos más. Luego vino una generación más joven, fue la época de mi padre, como también miembro de la academia, y luego se fue renovando con gente más joven, y aunque parece un poco ridículo, nosotros somos los más jóvenes. Si jóvenes nos podemos llamar. Les agradecemos mucho su presencia y les decimos que para nosotros es una linda oportunidad de estar juntos, reflexionar en momentos tan difíciles para el país. Pero si defendemos la juridicidad, vamos a defender la justicia. Y defendiendo la justicia nos vamos a sentir muy cómodos y vamos a influir en la opinión pública. Y quedémonos ahí. No hay que participar necesariamente en política, sino participar con las ideas y no amilanarse cuando vengan los ataques, porque van a venir con la gente que lo que quiere es simplemente que la democracia regrese al país plenamente. Con eso doy por iniciar el día de hoy este evento y les agradecemos como Academia Nacional de Derecho su presencia y además el agradecimiento de la Academia por su permanente participación en el mundo jurídico académico. Defendamos eso, defendamos las ideas en las cuales creemos y además felicito por haber organizado este evento el día de hoy. Con esto, Osvaldo Junco se va a tener la amabilidad de hacer la presentación el día de hoy por la noche. Muy buenas noches a todos. Quiero de manera especial comentarles que el 9 de septiembre del año 2020 organizamos un grupo presidido por Raúl Ferrero Acosta, cuyo cargo es la presidencia del Consejo Directivo, por supuesto, Javier de Belaúnde, el vicepresidente, quien les habla es el director secretario, Mario Castillo Freire, director de conferencias, y Francisco Mendoza, vocal. Para mí es muy grato, primero, estar con ustedes, y en segundo lugar agradecerle a César Bazán Naveda, nuestro decano del Colegio de Abogados de Lima, que cuando lo busqué nos dio todas las facilidades para utilizar por primera vez desde el año 2020 de manera presencial un evento de esa naturaleza, ¿no? Para nosotros es muy importante. En el Perú se declaró el estado de emergencia a partir del 16 de marzo del 2020, ¿no? Y en realidad nosotros hemos tenido que hacer una labor virtual, como lo han hecho muchos estudios de abogados. Y creo que es importante destacar que en los 2 años y 2 meses que hemos estado en la Junta Directiva, no estamos finalizando nuestra gestión, hemos hecho 30 foros, ¿no? Que se han distribuido han sido virtuales, por supuesto, con flyers especiales, y los eventos los hemos escogido muy bien, invitando a expositores de primera categoría, ¿no? Algunos, por supuesto, invitados con cargos políticos, inclusive, dependiendo del tema. Creo que es una noche muy especial porque estamos incorporando a un gratísimo amigo, el doctor Javier Junceda Moreno, quien tuve oportunidad de conocerlo hace algunos años atrás y por supuesto fue designado, propuesto y aprobado por unanimidad. Definitivamente es una noche muy interesante porque vamos a escuchar primero su resumen de su currículum vitae, que lo va a hacer Francisco Miroxán. Adelante, Francisco. Muchas
Un aplauso, por favor. Bueno, los aplausos van a ser para el incorporado. Señor decano, gracias y un gusto estar nuevamente aquí en nuestro colegio de abogados. Señor presidente de la Academia Peruana de Derecho, también pues estar reunidos presencialmente, aunque para decir la verdad, de vez en cuando le sacábamos la vuelta al COVID, solamente una vez, y hará unos 6 meses de repente nos fuimos a un restaurante por ahí porque era el momento de romper con el Cerrona, pero con las responsabilidades del caso. Yo podría decir de Javier Punceda que lo conozco de una forma tal como que si me hubiera conocido de niño, pero no es cierto. Y aquí he preparado un poco algo sobre la forma, cómo fue el proceso en que conocí a Javier como persona y paralelamente también lo que ha producido en su actividad académica y su actividad profesional. Fue en el 2009, podemos decir como Quijote, en un lugar que en este caso sí me acuerdo porque fue el diario El Comercio, ¿no? Cuando era director del diario El Comercio, que a pesar de todo, las exigencias que hay en ese cargo, en esa función, ¿no? Porque cuando uno dirige un periódico está en un escrutinio permanente. Algún periodista dijo aquí que el periodismo está todos los días sometido a plebiscito, a la opinión del lector, a favor, en contra, porque esa es la vida, la dinámica de la información. Sin embargo, no dejé de lado mis actividades académicas, asistía muy temprano a San Marcos y también a la Universidad de Lima cuando Osvaldo era decano de la Universidad de Lima, a dictar mis clases. Y bueno, y un buen día encuentro en el escritorio de mi oficina un libro, todavía no tenía tapa, y decía Derecho del Medio Ambiente en el Amazonas, o del Amazonas, en el Amazonas, por Javier Punceda Moreno. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacía ese libro ahí? ¿Cómo había caído el libro? ¿Y cómo llegó a mis manos? De ahí que llamé a mi asistente y le pregunté. Y ella me respondió que lo había enviado el jefe de ediciones del Congreso pidiendo que hiciera el prólogo. En realidad, el pedido me llamó la atención, porque valgan verdades, en aquella época no sabía nada de derecho ambiental y tampoco conocía al flamante autor de la obra. Ahora ya sé un poco de derecho ambiental porque decidí asumir el reto y lanzarme a escribir el prólogo, y como debe ser, para realizar un prólogo tenemos la oportunidad también y el desafío de conocer el contenido de la obra, a lo que por lo demás nos lleva a leer temas de derecho ambiental, o me llevaron a leer temas de derecho ambiental en revistas especializadas para enriquecer nuestros conocimientos y datos importantísimos y novedosos sobre la materia. Por ejemplo, aprendí una cosa. Yo siempre hablo del imperio de los incas, no porque me gusten los imperios, sino simplemente porque en cuanto a lo que me refiero a las llamadas culturas hidráulicas, que es un tema que lo da un historiador alemán, Karl Wittfogel, ¿no? Que habla de las culturas hidráulicas, y entre ellas pone la cultura andina. El imperio de los incas es, digamos, el término de la cultura andina, es el imperio, ¿no? La cultura andina es mucho más, y eso son las andenes. Son culturas hidráulicas que tratan de equilibrar la vida entre lo que produce la cultura y el medio ambiente, sobre todo a partir del uso del agua. Y me enteré que los romanos, gracias al libro de Javier Punceda, tenían, ¿no?, toda una legislación en relación a cómo cuidar el medio ambiente en Roma y cómo cuidar la ciudad de Roma, o sea, cómo cuidar Roma y probablemente otras ciudades que formaban parte del Imperio Romano. En consecuencia, es un tema que está ahí en historia, pero como es de rigor, tenía que conocer yo al autor.
no estaba en Lima, sino en su tierra natal, que es Asturias, ¿no? Es un decidido defensor de todas las maravillas y bellezas que tiene Asturias. Cuando uno va ahí, uno ve todo lo que tiene Asturias, donde es el origen de la Reconquista, porque de ahí sale Pelayo. Nos comunicamos a través de nuestras computadoras, luego por teléfono. Él me explicó que su libro se presentaría en fecha próxima, durante un día, en un mes determinado, que yo no recuerdo. Le respondí que estaría encantado de escribir el prólogo, pero que era imposible que estuviera en su presentación, porque en esa fecha no estaría en Lima, pues tenía que asistir a participar y a representar al periódico en una reunión organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa que se iba a realizar en Buenos Aires. En consecuencia, conocí el libro, hablé con el autor, pero no conocí al autor. Esa fue la primera. Pasó aproximadamente un año y Javier me escribió diciendo que venía a Lima, pero igualmente, al parecer, la providencia quería que no nos conociéramos personalmente, sino por internet o habláramos por teléfono, porque por los 2 días que estaría él, yo viajaba a México para asistir a un congreso iberoamericano de derecho constitucional. En consecuencia había un destino, no era posible conocerlo a Javier Junceda, sino conocer su obra y hablar con él a la distancia. Conocí más de su entusiasta personalidad, los temas que más le interesa hablar, su interés por el estudio, la investigación y su importante producción intelectual, así como sus éxitos y aciertos profesionales, pero sobre todo su culto a la amistad, más allá de las discrepancias sobre diversos temas que usualmente tenemos las personas. Pero eso sí, es un defensor consecuente de sus principios e ideas. Me explicó su doble nacionalidad, es también estadounidense. Su madre, hija de españoles, nació en Puerto Rico, y medio argentino, herencia de su abuelo materno, nacido en Buenos Aires, e hijo de español con francesa, es decir, su abuelo. Es decir, sangre americana también corre por sus venas. No solo por su trayectoria académica y profesional, sino por la amistad que nos une. Es para mí un placer y un honor presentar ante nuestra academia a Javier Junceda Moreno. Y agradezco a la junta directiva presidida por Raúl Ferrero Costa el haberme concedido este encargo, no sin dejar también de agradecer a Javier por su generosa iniciativa para mi incorporación a 2 academias de Derecho con prestigio internacional, como son la de Madrid y la del Principado de Asturias. Él, como sabemos, está profundamente identificado con el Perú, y es por eso que nos va a hablar ahora de peruanos en un contexto histórico especial, tanto que fue cónsul honorario nuestro en su natal Asturias. Javier Junceda, como sabemos, es jurista y escritor español, y ese escritor lo voy a subrayar por algo especial. Autor de más de 200 publicaciones especializadas y ensayos. Académico correspondiente de la Real Lengua Española Norteamericana. Academia de Honor de la Academia Peruana de Derecho, puesto que, como será hace unos momentos, lo hemos agregado porque ya viene, nos hemos adelantado al futuro. Es decir, doctor, usted comprenderá, los abogados somos muy formales, nos hemos adelantado un poco a la formalidad, pero evidentemente ha sido aceptado por la Academia Peruana de Derecho, miembro de la Academia, de la Real Academia de Derecho de Asturias de Jurisprudencia y miembro de número del Real Instituto de Estudios Asturianos, doctor honoris causa en Derecho por 5 universidades iberoamericanas y profesor honorario en otras 6. Ha impartido conferencias en España, Bélgica, Brasil, Perú, Estados Unidos.
Los tribunales constitucionales, supremos y otros órganos judiciales de Chile, Perú y Bolivia se han hecho eco de algunas de sus obras en sus sentencias. Columnista habitual en la prensa española, compagina el ejercicio de la abogacía en su propio despacho, un sede de abogados, con la docencia del derecho en universidades de Madrid, Barcelona y Oviedo, habiendo ejercido como decano en 2 de ellas, en una durante 2 mandatos. Imparte también docencia en otros centros de estudios, como la Escuela Judicial Española o distintos colegios de abogados. Preside la Comisión de Lenguaje y Asuntos Jurídicos de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y en tal calidad ha participado en la elaboración del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, auspiciado por la Real Academia Española y la Asociación de las Academias de Lengua Española, y ha dirigido y escrito el Glosario Jurídico Hispano-Unidense para la Academia Norteamericana. Preside también la Comisión de Derecho, Economía y Ciencias Sociales del Real Instituto de Estudios Asturianos. Es desde el 2016 vocal de la Comisión de Urbanismo, Ordenación del Territorio del Principado de Asturias, nombrado por el gobierno entre expertos de reconocido prestigio. Es desde el 2022 miembro del Consejo Asesor de la Asociación Española de Derecho Urbanístico. Queremos escucharlos a él, por supuesto, lo que nos va a decir. Su currículum es un currículum amplio y por cuestión de tiempo me voy a referir brevemente a algunas cosas, sobre todo a sus publicaciones, porque tiene méritos en investigaciones. Autor y coautor de 2 centenares de obras repartidas en 20 monografías y volúmenes colectivos, y el resto de artículos, comentarios jurisprudenciales y recensiones sobre derecho administrativo y derecho ambiental, publicaciones en las principales editoriales y revistas españolas e iberoamericanas indexadas. En resumen, limitada de su producción, se puede consultar pues toda su obra en la web. Yo en lo personal, como él también es periodista de opinión, porque hay 2 y ahora creo que hasta 3 con internet, el periodista de lo que escribe, no de lo que habla, pero también hablamos, vemos. Eso cuando lo llevan a entrevistarlo a la radio o a la televisión. Pero hay 2 tipos de periodistas: el que informa y el que opina. Y él tiene vena y estilo y se nota cuando se leen sus artículos la ligereza que significa la exposición de las ideas en pocas páginas, porque precisamente en eso está la habilidad del periodista que habla y opina sobre algún tema que a veces es complejo, intenta ser simple y además trata de que los demás lo puedan entender. Ha participado en 25 proyectos de investigación universitarios, competitivos y no competitivos. Cuenta con las principales acreditaciones de investigación del sistema universitario español: profesor titular, acreditado en la universidad, profesor contratado, doctor, profesor en la universidad privada, sesenio de investigación. Tuve la oportunidad, puesto que él me invitó a dar 2 conferencias, una en Madrid, en el Instituto Villanueva, que pertenece a la Complutense, una figura muy interesante que hay ahí, y después también en la Universidad de Cataluña, la Universidad Internacional de Cataluña. Como investigador ha formado parte del grupo de investigación acreditado Servicios Públicos, Administrativos y Garantías del campus de la excelencia de la Universidad de Oviedo, y lo sigue siendo el de Estudios Jurídicos de España, Portugal y América Latina de la Universidad de Extremadura. Obras suyas han servido de fundamento a distintos fallos judiciales en el Tribunal Constitucional de Chile, en 2 oportunidades en la Corte Suprema del Perú y en los juzgados de Bolivia. El Congreso del Perú le encargó, como he dicho, la publicación de una obra. Ha obtenido siempre, procesos competitivos, menciones en los premios Luis Cela Sampil
de artículos doctrinales en la Facultad de Derecho en la Universidad de Oviedo y en 2 oportunidades de prestigiosos estudios financieros, convocado por el Centro de Estudios Financieros de Madrid. En realidad, para concluir, porque como digo, el currículum es bastante amplio y su aporte es importante, yo quiero simplemente decirle a Javier, y también ser infidente de una cosa. Cuando le comunicamos, porque yo no fui el único, sino fue el secretario y fue el presidente me dijo que para él era un honor formar parte de uno de los colegios y una de las academias de derecho más prestigiosas de América Latina y de lengua española, por supuesto. Javier, bienvenido, y pues estamos ansiosos de escuchar tu exposición. Muchas gracias. El día de hoy, luego de un inesperado pero necesario distanciamiento, retomamos con júbilo las actividades presenciales en la Academia Peruana de Derecho. Es un día importante. El beneplácito es doble, pues no solo nos permite compartir esta importante ocasión, sino también nos permite celebrar la presencia del profesor Javier Junceda Moreno, nuestro homenajeado el día de hoy. El profesor Junceda se ha caracterizado por un acucioso y demostrado y perspicaz estudiante. Así se licenció en Derecho por la Universidad de Oviedo y prontamente alcanzó el grado de doctor en Derecho Administrativo, cum laude, por la Universidad de Valladolid. Cultivando dicha vena académica que siempre lo ha caracterizado, el profesor Junceda ha publicado, entre otras invalorables obras, el Derecho Ambiental, la Guía Jurisprudencial de Legislación y Procedimiento bajo los tipos del Grupo de Difusión en el año 2002. Sus comentarios, además, a la Ley 1/2005, del 9 de marzo del Comercio de Derecho de Emisión de Gases en Efecto Invernadero, publicada en la editorial Cívica en el año 2005. Más recientemente, bajo el auspicio de la casa editorial Arasandi, ha publicado Tiempos Revueltos el año 21, recientemente, en el cual recoge sus pensamientos en torno a los más recientes acontecimientos que han influenciado a España y al mundo entero. Asimismo, es importante recalcar que ha dirigido la célebre obra Glosario Jurídico Hispano-Udinense bajo la casa editorial Aranzadi del año 2018, o sea, más recientemente. Sin embargo, no se piense que nuestro homenajeado ha limitado su actividad exclusivamente al campo académico, puesto que también ha tenido ocasión de desempeñarse dentro de los ámbitos universitario-administrativos. Así, por ejemplo, ha ejercido el cargo de decano por 2 mandatos, 2011 y 2016, de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Cataluña, conocida también por sus siglas UIC. Ha sido el primer director de la cátedra Empresa Familiar de la Universidad Internacional de Cataluña, la cual fue incorporada a la red de cátedra del Instituto de la Empresa Familiar de España. Además, en el año 2018, o sea, más recientemente, fue designado decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y Humanidades de la Universidad Internacional de La Rioja, conocida también por sus siglas UNIR, en las siglas. Ahora, sin perjuicio de lo antes expuesto, el profesor Javier Junceda Moreno también consagra sus actividades diarias al ejercicio de la profesión legal. Es abogado desde el año 1994, fundando y administrado Usenda Abogados, con sede central en Oviedo. Asimismo, desde el 2016 es vocal de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
del Principado de Asturias, elegido por el gobierno del Principado de Asturias entre expertos de reconocido prestigio. Finalmente, estrechando los lazos entre nuestro homenajeado y el Perú, es importante destacar que también es profesor honoris causa por la Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad Tenor Orrega, la Universidad San Ignacio Loyola, la Universidad Tecnológica del Perú. Así, se ha desempeñado como miembro del Consejo Editorial de la revista Perspectiva y la revista peruana de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, decana de América. Es más, ha sido galardoneado el año 2010 con el premio Prócer José Faustino Sánchez Carrión del Ilustre Colegio de Abogados de La Libertad. Asimismo, es importante destacar el siguiente aspecto que denominaremos internacional. El profesor Uceda Moreno se ha desempeñado como cónsul honorario del Perú en España, específicamente para la jurisdicción de Asturias, labor que ha beneficiado a muchos connacionales en el extranjero y ha evidenciado el don de servicio de nuestro homenajeado y su vinculación con el Perú, que no es reciente, sino ya de data antigua. Por todas las calidades, no solo académicas, sino también humanas, es especialmente grato para la Academia Peruana de Derecho invitar al profesor Javier Uceda Moreno, nuestro homenajeado, a constituirse en académico de honor de la Academia Peruana de Derecho. Estamos seguros de que la presente incorporación constituirá un signo que reafirme aún más los lazos ya tendidos con él. Muchas gracias. La palabra del doctor Javier Uceda. Me es sumamente grato presentar a nuestro decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor César Bazán. Muchas gracias. Señor presidente de la Academia Peruana de Derecho y ex decano emérito del Colegio de Abogados de Lima, doctor Eduardo Ferrero Raúl. Raúl Ferrero, me confundí con su padre. Siempre recordado y nunca suficientemente homenajeado. Señor doctor Javier de Belaúnde, vicepresidente de la Academia Peruana de Derecho. Señores miembros de la Junta Directiva de la Academia Peruana de Derecho, señor profesor Javier Uceda Moreno, nuestro homenajeado en esta noche, a quien escucharemos luego, señores abogados, damas y caballeros. El Colegio de Abogados de Lima se enaltece en contar con la presencia de distinguidos juristas en nuestra sala, hoy para un acto que no es solamente de homenaje, sino de reafirmación del carácter del Colegio de Abogados de Lima, de mantener la bandera de la juridicidad como emblema para enseñar a todos los peruanos que podemos hablar sobre temas de derecho con la autoridad necesaria. Y digo esto porque ahora mucha gente quiere hablar de derecho. Periodistas, comentaristas deportivos, todo el mundo quiere hablar de derecho. Y sin embargo, estos que son temas que van a guiar a nuestra nación, tienen que ser debidamente tratados y en la forma y el lugar apropiados para que sean útiles a la sociedad. El Colegio de Abogados de Lima, después de algunos años de haber perdido un poco su rumbo, lo ha retomado y otra vez estamos siendo consultados por los organismos públicos. Y ahora aprovecho de este momento y esta tribuna para pedir ayuda a todos los miembros de la Academia Peruana de Derecho. Hoy se me ha comunicado que se va a discutir el proyecto del nuevo Código Civil del Perú. El proyecto del nuevo Código Procesal Civil y de la nueva Ley General de Sociedades. Lo que no sé quiénes de nosotros sabíamos que estos códigos estaban ya listos para ser discutidos.
Hay un anteproyecto que estuvo hace muchos años atrás, bueno, no tantos, hace por lo menos 4 o 5 años atrás, pero ya nos quieren aprobar, entrando directamente a la discusión. Algunos años atrás también nos encontramos con el doctor Mario Freire cuando querían hacer modificaciones a actos jurídicos de la noche a la mañana, y coincidimos en la Comisión de Justicia del Congreso. Ahora el Colegio de Abogados de Lima necesita la ayuda de todos los abogados que son sus lumbreras para poder dar una opinión rápida y sustancial sobre lo que estas modificaciones significan. Así que necesitamos, como digo, escuchar a todos. Y este día, viernes, se va a discutir 2 temas. El libro referente a las personas y el libro referente a actos jurídicos. Entiendo que debemos no solamente participar, así que le estoy pidiendo al doctor Mario Freire, Mario Castillo Freire, que él me represente en la Comisión de Justicia este día viernes, con aquellos académicos que él considere oportuno para que puedan acompañarnos, como tantos académicos que tenemos el día de hoy. Y acá veo algunos, ya no los quiero nombrar porque todos son conocidos. Después de eso vienen 3 códigos más. Están cambiando el Código Penal, el Código Procesal Penal y el Código de Ejecución Penal. Que eso los están reservando para enero del próximo año. No sé cómo podemos cambiar códigos tan rápido. Pero para eso estamos acá. Porque para eso el Colegio de Abogados sirve. Para eso tenemos un papel y debemos asumirlo en su plenitud. El profesor Javier Punceda Moreno nos va a dar luces sobre otros temas. Los nuestros los asumimos nosotros completamente. Y hoy lamento no poderme quedar y pido excusas pública y directamente porque ya hemos reiniciado las clases en el posgrado y hoy día me toca dictar clases. Voy a llegar un poco retrasado porque quería decir estas palabras de bienvenida, de aceptación y de alegría para el Colegio de Abogados de Lima de tener esta reunión de académicos aquí y ahora. Muchas gracias a todos y espero que las luces que podamos dar esta noche y todas las noches nunca se apaguen por el bien de la juridicidad. Y me permiten, voy a tener que retirarme en este momento. ¿No? ¿Hay algo pendiente para firmar? No. Como pone un papel ahí, yo estoy acostumbrado a firmar. Ya ha firmado usted todo lo que había que firmar. Firmo todo menos usted que soy bien. Incorporación a la formalización, a la entrega de la medalla de diploma. Ha sido la palabra del doctor Reyes. Excelentísimos, ilustrísimos señores académicos, autoridades, señoras y señores. Es para mí un altísimo honor poder tomar la palabra, dirigirles la palabra en esta solemne sesión en la que ingreso como emoción en vuestra prestigiosa corporación. No quisiera que sonara tópico, que me considero por completo carente de merecimientos para este nombramiento que me hacéis y que tantísimo aprecio. Tomo este reconocimiento como acicate para mejorar en mi desempeño profesional y también en mi labor o mi actividad personal, y solo espero estar a partir de ahora a la altura de vuestras extraordinarias ejecutorias, porque me va a costar bastante. Vengo desde la tierra del jurista Juan Evia Bolaños, que redactó aquí en Lima, donde murió pobre y sin descendencia, la obra de Derecho Procesal y Mercantil más reimpresa y estudiada hasta el siglo XIX, su Curia Filípica. Y también vengo de la tierra de Álvaro de Navia Bolaño y Moscoso, una de las figuras judiciales en América, que afianzó su prestigio en estas audiencias peruanas, al igual que Álvaro Bernaldo de Quirós y Benavides, entre otros. A esa nómina extensa de hombres de derecho se unen también nombres históricos del estudio de las leyes españolas.
como el profesor García de Enterría, a quien tuve el orgullo y el honor de conocer en persona y fue maestro de mi maestro. Ni en el mayor de mis sueños podría imaginar poder sentarme a su lado en esta ilustre corporación. En mis viajes frecuentes al Perú, acompañado de mi mujer, en otras ocasiones solo, he podido trataros a algunos de vosotros. En esos gratos encuentros he podido comprobar no solo vuestra profundidad intelectual, sino innumerables gestos de complicidad, de amistad y de compañerismo. Hace unos años presenté ante esta misma docta casa una obra, y antes y después he mantenido correspondencia sobre cuestiones de actualidad que me gusta compartir con aquellos que pueden siempre aportarme su sabiduría. Debo agradecer a mis dos amigos, Mario Castillo Freire y Francisco Milo Quesada Rada, su amistad de tantos años. Mario es el primer pata que tuve aquí en el Perú, como soléis decir coloquialmente. Y su esposa Laurita, la pata de Eva, mi mujer. Recuerdo la primera vez que nos vimos cuando llegué a un congreso de arbitraje hace ya algunos años, que lo comentaba hoy a algunos que están aquí, donde los autos que circulaban por las calles de Lima no son del nivel que hoy en día son, ni tampoco las pistas ni las vernas. Estaban en peor estado. Mario, desde entonces, como digo, hemos disfrutado de encuentros de lo más grato en esta patria o en la mía, y por eso quisiera darles tanto a Mario como a Paco infinitas gracias por tantas atenciones y por el ejemplo permanente de juristas decentes, completos y bien humorados que son. Es un orgullo del derecho, son un orgullo del derecho peruano y también del derecho hispanoamericano, y me hace muy feliz decir que soy amigo de estas dos figuras. Y a Paco, que es el que en concreto ha cuidado de la presentación, de mi presentación, pues de casta le mira al galgo. Su admirado padre le dejó una herencia repleta, henchida de sabiduría, de perspicacia, de inquietud y de bonomía, y de sentido del humor. Me alegra mucho también conversar con él sobre todo lo divino y lo humano, y de discutir con él, porque Paco es un pensador de fuste, abierto de par en par a la realidad que le ha tocado vivir, un digno representante de una estirpe que ha hecho de la cultura materia prima de un periodismo de primer nivel, del periodismo más avanzado que tiene América. Que sea él quien me haya recibido en esta casa me llena de satisfacción, y saludo también a Ana María, su mujer, a la que Eva y yo agradecemos tantísimas muestras de cariño en estos años. También quisiera aprovechar para agradecer a algunas personas que están aquí, que también forman parte de nuestro patrimonio personal. Carlitos, Nora, que nos vienen de Trujillo, su hija, en fin, el padre del derecho administrativo, Jorge Danós, del derecho administrativo peruano, mi rector, mi querido rector de la Bausate, gran seguidor del Real Madrid, como yo, bueno, como yo, como tantos. ¿Quién no puede ser seguidor del Real Madrid? En fin, mi querido amigo Rubén Correa, en fin, el nuevo eslabón de los Miro Quesada, Paco Miro Quesada Westphalen, en fin, Enrique Manús Irusta, mi compañero de fatigas en Barcelona, gran amigo, y que lleva con ustedes tanto tiempo. Aunque la Constitución Española de 1812, la PEPA, tuviera apenas 6 años de vigencia en mi patria, en mi país, su texto sirvió de inmejorable modelo para el desarrollo constitucional y jurídico del Perú en su anhelada búsqueda de la independencia. En efecto, la Carta Gaditana fue seguida especialmente en este antiguo virreinato que en su proceso de emancipación nacional y consolidación como Estado libre siguió a rajatabla tanto sus principios como incluso su propio articulado. Además, la Constitución de Cádiz se aplicó en casi todo el resto de la América hispana, aunque el periodo cronológico varía en función del más rápido o tardío comienzo y éxito del proceso de secesión en los diferentes territorios. La Constitución gaditana, proclamada con júbilo popular en la capital andaluza el 19 de marzo de 1812, comenzó a dictarse y a jurarse en estos territorios peruanos
a partir de los meses de septiembre y octubre de ese mismo año 1812. Aunque su vigencia fuese corta, como se ha indicado, se notó con prontitud en el gobierno y la administración españolas de ultramar, en especial en la reducción del poder absoluto ejercido por los representantes de la monarquía hispana en América, tanto por virreyes como por regentes de las audiencias. Pero sobre todo, se proyectó en el establecimiento de ayuntamientos para la organización de las poblaciones que llegaran a las 1000 almas en sus respectivas comarcas. También cristalizó en la creación de las diputaciones provinciales que colaborarían con el jefe político en la administración de las provincias aquí en Perú. La intensa actividad de los diputados peruanos en Cádiz, además, les sirvió posteriormente para elaborar sus propios códigos liberalizadores aquí en Lima, toda vez que el liberalismo forjado en la capital andaluza aportaría líneas ideológicas y líneas jurídicas clave para la modernización y la existencia independiente de esta gran nación. La Constitución gaditana tuvo enorme influencia en las cartas peruanas del primer tercio del siglo XIX, como indicaremos más adelante. Esta Constitución fue el ideal en el desarrollo político, institucional y jurídico no solo de España, sino también del Perú, en este último caso a la hora de su emancipación. La idea de nación y las referencias a la tradición española del constitucionalismo que Cádiz patrocinaba tendrían sus paralelos en los textos constitucionales de primera hora del Perú, en los que la asunción de la soberanía nacional reforzaría además el imaginario del gobierno indígena por la independencia, es decir, la situación previa a la colonización, de modo que, como proponía la Constitución de 1812 de Cádiz, cabría remitirse a las antiguas normas históricas, así como a la tradición. Aprovecho también para saludar su presencia aquí del viceministro de Comercio de Perú, el embajador Palomino de la Gana. Gran amigo. Gracias. A pesar de que toda América resultó empapada por Cádiz, la más intensa influencia lo fue sin duda aquí, en el Virreinato del Perú, donde fue promulgada y tuvo vigencia durante los dos primeros períodos constitucionales. En este sentido, el texto gaditano constituyó la primera experiencia constitucional de vuestra sociedad peruana e influyó notablemente en el desarrollo político y jurídico posterior de la República. La Constitución doceañista, por tanto, abrió para el Perú una vía revolucionaria paralela a la independencia, que por eso veía en ella, en los primeros momentos, a una enemiga política de envergadura que le forzó a buscar una senda constitucional propia o original, aunque en buena medida bebiera de sus mismas fuentes ideológicas, así como de los textos fundamentales franceses y norteamericanos previos. Para el Perú, la Constitución gaditana fue uno de los principales referentes de la primera Constitución republicana, promulgada en noviembre de 1823. De hecho, la propia Asamblea Constituyente peruana, que alumbró ese texto, presidida por Francisco Javier de Luna Pizarro, por cierto, diputado en las Cortes de Cádiz entre 1810 y 1812, declaró incluso que, abro comillas, comienzo la cita, su inspiración es la teoría del contrato social de Rousseau y la propia Constitución española de 1812, cierro comillas, fin de cita. Esta Constitución peruana no solo recogió el principio de soberanía nacional del texto gaditano, sino que consagró asimismo la pertenencia esencialmente a la nación. El indudable peso de Cádiz en la primera carta peruana es patente igualmente en la declaración de la religión católica como credo oficial del naciente Estado, con exclusión de cualquier otro credo, o en el diseño de un sistema electoral indirecto basado en las parroquias como circunscripciones electorales o en el establecimiento de mecanismos de control sobre el poder ejecutivo, y en el hecho de que, aunque a diferencia de Cádiz no se creaba un Consejo de Estado, sí se otorgaba al Senado funciones similares a las de este órgano. El influjo de Cádiz puede constatarse también en las constituciones peruanas posteriores, la de 1826 y 1828, como revela la adopción por ambos textos del catolicismo como religión oficial, con exclusión de cualquier otro,
en la organización del proceso electoral o el establecimiento de una organización de los distintos poderes caracterizada por una fuerte desconfianza hacia el poder ejecutivo, traducida en la creación de un sistema de control parlamentario frente a eventuales abusos del poder por parte del presidente de la República que hacía posible, por ejemplo, su enjuiciamiento por el Tribunal Supremo. La Constitución peruana de 1828 establecía además una comisión permanente del Congreso, que es el auténtico trasunto de la Diputación Permanente de las Cortes españolas, cuya existencia ha llegado a nuestros días. Sigue existiendo en España esa Comisión Permanente del Congreso, que sobre todo funciona en épocas de ínterin, en el que hay convocada unas elecciones, pero no descansa el Parlamento porque tiene que llevar a cabo actividades de carácter habitual. Todavía con exactitud se estima que hubo entre 15 o 16 que participaron directa o indirectamente, aunque adquirieran notoriedad el citado Francisco Javier de Luna Pizarro, pero también José Antonio Lavalle y Cortés o Manuel Vidaurre y Encalada. De ellos, 10 eran elegidos por votación, es decir, eran miembros propietarios. Francisco Salazar Carrillo, que ya independiente del Perú se convertiría en general de la nueva república y diputado de su Congreso, pero antes fue diputado en Cádiz. José Navarrete Piurano, que fue secretario de las Cortes y que se quedó hasta su muerte a ejercer como magistrado en Galicia tras la independencia americana, no se vino, sino que se quedó en España. José Bermúdez, diputado y clérigo encargado de oficiar las honras fúnebres de Morales Duárez, presidente que fue de las Cortes gaditanas. Pedro García Coronel, igualmente religioso y diputado por el Trujillo peruano. Juan Antonio Andueza, cura y abogado de Chachapoyas, diputado en Cádiz y primer presidente de la Asamblea Constituyente peruana, firme defensor de la causa independentista al regresar de Cádiz. Mariano del Rivero y Besoaín, arequipeño, que finalizó su vida como magistrado en Canarias. Tadeo Joaquín Gárate Cañizares, diputado por Puno y secretario de las Cortes, que murió en Madrid en condiciones muy precarias, pobre. Domingo Alcaraz y Aguado, clérigo representante de Huánuco, que enfermó al llegar a Cádiz y hubo de retornar a su tierra a restablecerse, o Mariano Rodríguez de Olmedo, arequipeño, que acabó su vida como obispo en Puerto Rico. Como veis, unos u otros estuvieron llevando a cabo actividades o bien en España o bien en el Perú, en ese ínterin, en ese tiempo. Unos de ellos vinieron aquí a liderar la independencia peruana en los primeros momentos de la República del Perú, pero otros se quedaron en España y desarrollaron su actividad en España. Debido a la distancia y a la dificultad de llegar a Cádiz desde el Perú, se nombrarían también entre los peruanos residentes en España hasta 5 representantes interinos o suplentes, que fueron Ramón Olaguer y Feliu, Blas de Ostolaza, Antonio Zuazo, Dionisio Inca Yupanqui y Vicente Morales y Duárez, que llegaría, como os he dicho, a presidir las Cortes. Muchos de estos representantes no pudieron finalmente asumir sus cargos al no lograr reunir también el dinero requerido para costearse el pasaje hacia España. Se ha calculado que los que llegaron y juramentaron, como digo, fueron estos 15 o 16, pero también, como digo, estos diputados tuvieron estrecho contacto con la circunscripción a la que representaban aquí en el Perú y a la que debían su elección. Gracias a ellos, Cádiz y Lima, por ejemplo, quedaron enlazados en una red tupida de comunicación política de forma permanente. Un océano de por medio. Por eso, no resulta exagerado afirmar que algunos representantes colaboraron en la formación de una retórica común hispano-peruana contra la arbitrariedad y las arbitrariedades del poder y la divulgación del liberalismo hispánico aquí en estas tierras, que coadyuvaron a transformar de forma definitiva la cultura política de esta nación. La Constitución de Cádiz, surgida en las Cortes de 1810 y promulgada, como se ha dicho, 2 años después, constituye pues la marca definitiva del derecho peruano, el primer documento que forma parte de su constitución histórica, ya que influyó definitivamente en el espíritu y el texto de las bases constitucionales posteriores de 1822, la Constitución Bienal de 1823, la de 1828 y las siguientes, caracterizadas por la participación de ilustres peruanos
descendientes de criollos, descendientes de españoles. Ugarte del Pino, en su Historia de las Constituciones del Perú, sostiene que la Constitución gaditana de 1812 forma parte de la historia constitucional de la República del Perú. No es una frase mía, es del maestro Ugarte del Pino. En el mismo sentido, Alaiza, en sus clases de Historia Constitucional del Perú, dictadas durante tantos años en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la San Marcos, la consideraba como el origen del constitucionalismo peruano, al ser jurada en Lima, capital del virreinato, y bajo el derecho indiano el 4 de octubre de 1812, día de San Francisco de Asís, en tiempos del virrey Abascal, por cierto, asturiano como yo. Casi 3 meses después se juró la Constitución gaditana en Huancayo, en la Plaza del Comercio, el 1 de enero de 1813. Plaza que desde entonces comenzó a llamarse Plaza Constitución, frente a la calle Real. En dicha plaza, el presidente Ramón Castilla promulgó el decreto de abolición de la esclavitud el 3 de diciembre de 1854. En la San Marcos se estudió también en profundidad durante décadas la Constitución gaditana. Sus estudiantes, junto con las lecturas de la Ilustración, de la Revolución Francesa, de la independencia de los Estados Unidos de América y del liberalismo inglés, vivieron la agitación emancipadora e independentista recibiendo el espíritu liberal y constitucional gaditano. Entre los más ilustres representantes de esta corriente que absorbió los movimientos constitucionalistas, los vientos constitucionalistas españoles y peruanos, destacaron Toribio Rodríguez de Mendoza y José Faustino Sánchez Carrión, que tienen su nombre grabado en mármol en la historia de esta gran nación. De cuanto queda expuesto, la ponencia la tengo por escrita para ser publicada por la Academia, pero me han exigido que tuviera la delicadeza de ser breve y voy a terminar. De cuanto queda expuesto, puede confirmarse que el derecho español y el peruano comparten un mismo origen: el constitucionalismo gaditano. Ese ha sido el punto de arranque de nuestros actuales ordenamientos, que han seguido desde entonces cooperando, participando de experiencias regulatorias que se han ido llevando a nuestros respectivos ordenamientos jurídicos. Al margen de sus recíprocas influencias de inicio, llevando juristas peruanos a discutir y elaborar la Constitución de Cádiz y luego trayendo a Lima sus desarrollos ya en época republicana, a lo largo de los siglos ha sido frecuente y muy enriquecedor el sistema de vasos comunicantes de nuestros derechos, razón por la cual bien merecerían considerarse como un todo jurídico hispano-peruano, como en vuestra propia andadura profesional como juristas os habéis dado cuenta en infinidad de momentos al haber cruzado el charco, como yo hice ayer por la tarde. Muchas de vuestras biografías están también ligadas a España, en forma de periodos de formación en la madre patria, de asuntos en los que están implicadas empresas o intereses de ambas orillas, o de estancias diversas de especialización. Todo ello es debido a estos intensos lazos jurídicos que se ataron en Cádiz y que desde esa época conservamos bien atados y como oro en paño, porque como manifestó en una de sus visitas, en una de las numerosas visitas que hizo a estas tierras mi rey, ni el Perú tiene sentido o explicación sin España, ni España lo tiene sin el Perú. Muchas gracias. Para nosotros un gusto, honor, lo establece claramente, ha sido incorporado a la Academia Peruana de Derecho. Un gran mundo como integrante más de la asociación.
y además agradecerte las colaboraciones que ya has tenido con nosotros. Porque eso no se ha iniciado el día de hoy, eso se consolida el día de hoy. Aplauso para el profesor. Nuestro amigo y un integrante de nuestra sociedad, queremos agradecerle su presencia, la posibilidad de haber venido acá. Y ojalá comencemos a tener ya más reuniones presenciales ahora que ya se permite y no estamos impedidos. Con eso levantamos la sesión de hoy y les agradecemos mucho por su asistencia. Yo lo veo